El regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos a Regreso a Casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa, en el cual cada semana tengo el privilegio de presentarles a hombres y mujeres quienes por su gran amor por Cristo han regresado a casa, a la Iglesia Católica. Los invitados de esa semana solían ser evangélicos, Todd y Beth Allen. Nos acompañan para contarnos su regreso en la fe, pero les quiero recordar que ustedes son parte importante de este programa. Por lo menos la segunda parte de este programa depende de sus llamadas y correos electrónicos, así que si quieren llamar con sus preguntas, el número es 1-800-221-9460. Fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 205-271-2980 o pueden escribirnos a journeyhome@ewtn.com. Beth. Buenas noches, Marcus. Bienvenidos al programa Regreso a Casa, es un gusto tenerles con nosotros. Me parecen conocidos, ¿os hemos conocido anteriormente? Nos conocimos en una conferencia tuya. Así es. Del regreso a casa. La conferencia de Profundizando en las Escrituras en Columbus, tengo la oportunidad de hacerle propaganda. Le haremos propaganda por ti. En el otoño, en noviembre, tendremos la cuarta conferencia de Profundizando en las Escrituras en Columbus, Ohio. Se trata acerca de la Reforma Inglesa, así que si están interesados en informarse al respecto, se pueden dirigir a chnetwork.org, la página web de la red de Regreso a Casa. Se podrán informar sobre esta conferencia. ¿Les gustó la conferencia cuando atendieron? La hemos disfrutado todas las veces que hemos ido y hemos aprendido y hemos sido bendecidos al haber estado presentes. Bueno, gracias. Se los agradezco. La mayoría de los comentarios que hemos escuchado han sido que verdaderamente ha fortalecido la fe de aquellos que han atendido, pero que no conocían la historia. Verdaderamente es muy profunda, muy profunda. Así que les agradezco. Invitamos a la gente a que traiga a su familia. Los últimos 2 años nosotros hemos llevado a nuestros 2 hijos y ellos también lo han disfrutado mucho. Bien, gracias. Bueno, vamos a dejar de lado la propaganda, no fue a propósito. Les quiero invitar a que den inicio contándonos sus antecedentes espirituales. Nací dentro de una familia episcopal. Íbamos al servicio todos los domingos. Nos sentamos en primera fila, pero nunca supe por qué iba a la iglesia. Desafortunadamente, cuando fui confirmada en la iglesia episcopal en el 6º grado, tuve que recitar el credo niceno. Esa era la prueba. Tuve que recitar el credo niceno, lo cual hice bastante bien, pero no sabía lo que significaba y desafortunadamente si uno no sabe por qué dice lo que está diciendo, no significa nada. Cuando tenía 15 años, mis padres se divorciaron. Estoy segura que seguíamos yendo a la iglesia, no me acuerdo. Durante aquella época, mi mejor amiga era católica y recuerdo finalmente haberle preguntado a mis padres cuál era la diferencia entre la iglesia de Lisa y mi iglesia, nuestra iglesia. Y de manera muy simple me dijeron, ellos adoran a la Virgen. Y eso no causó gran impacto. ¿Tu amigo o tus padres? Mis padres. Bien, tus padres. Mis padres me dijeron, en la iglesia de Lisa ellos adoran a la Virgen. Y sinceramente ni siquiera me ofendió. Simplemente pensé, en esa iglesia adoran a la Virgen. En mi propia vida, después de haberme graduado de la secundaria, tuve la oportunidad de no ir más a la iglesia. Ya no iba más. Espiritualmente estaba en bancarrota, no veía ninguna necesidad de Dios, no entendía por qué Cristo murió en la cruz. Había sido confirmada en una iglesia en la que por cualquiera que haya sido el motivo no vivíamos nuestra fe en casa. Tuve una familia maravillosa, pero no vivíamos nuestra fe, así que yo no sabía quién era Jesucristo y no veía ninguna necesidad de ir a la iglesia. Durante ese camino tenía 20 y tantos años y conocí a mi futuro esposo. Él era un cristiano vuelto a nacer y él tenía algunas cosas que ya ansiaba, lo cual era un entendimiento de Jesús, amor hacia Jesús, pasión por Jesús. Y me miró y me preguntó si yo iba a ir al cielo. Le dije que había ido a la iglesia 1 hora por semana durante muchos años y que si eso no quería decir que yo iba a ir al cielo. He sido buena, ¿no voy a ir al cielo? Nos casamos en la iglesia episcopal, pero rápidamente nos fuimos por nuestra cuenta para buscar una iglesia sin denominación. Estoy segura que Todd se casó en la iglesia episcopal por mí, por darle gusto a mis padres. Y, por supuesto, para darme gusto a mí en aquel entonces. Alrededor de 1 año después de casarnos, después de rezar mucho, tuve lo que yo llamaría una experiencia de volver a nacer. Y sinceramente, cuando lo miro en retrospectiva, fue la primera vez que me arrepentí y que me di cuenta de cuán malos eran mis pecados y me cambió la vida. Nunca me arrepentiré de haberme sentado semana tras semana en aquella iglesia y del amor por Jesús que aprendí y que creció. No era suficiente en aquel entonces. Aquel día le entregué
mi vida a él y le dije, te voy a seguir, guíame y yo te voy a seguir. Todd estaba en el recorrido. Se retiró de la marina y empezamos a buscar iglesia. Finalmente, después de las muchas cosas que le dije a Dios que yo no iba a hacer, una de ellas era que aquella que nunca iba a regresar a donde yo me había criado. Y fue ahí donde terminamos viviendo. En aquel entonces estábamos buscando iglesia. Has dicho nunca varias veces en la vida. Es cierto, he dicho nunca varias veces. Nunca te casarías con un marino, nunca regresarías a tus raíces. Así es. Probablemente nunca. La idea de volverte católica nunca se te pasó por la mente, o siquiera se te ocurrió decir que nunca lo ibas a hacer. No, bueno, cuando estábamos buscando iglesia, nunca fuimos a ninguna iglesia perteneciente a una denominación, pero la iglesia católica se encontraba incluso más lejos. Ni siquiera se nos pasó por la mente porque no creíamos que fueran cristianos. Y no le puedo echar la culpa de eso a nadie, era mi propia idea. Yo creía que la iglesia católica era un culto y que tenía que rezar mucho por ellos. ¿Tanto sí? ¿Pensabas que era un culto? Sí, me formé esa opinión por mi cuenta. Bien. Fui muy arrogante. Bien, yo nací en un pequeño pueblito del sur. Me crié dentro de la iglesia metodista, Marcus. Teníamos el mismo número de católicos que de judíos en mi pueblo. Exactamente una familia de cada uno. Así que mi conocimiento del catolicismo era nulo. Era completamente ignorante. Pero es increíble, al mirar en retrospectiva los primeros años, los años de formación religiosa, cómo uno aprende estereotipos negativos. Y he tenido numerosos amigos católicos durante la universidad y más adelante en mis estudios, pero como un individuo religioso nunca los consideré. Me volví un cristiano vuelto a nacer en 1983 en un Burger King. Eso lo pone en perspectiva. Es lo más litúrgico que fui cuando uno se encuentra en el Ministerio de Navegantes. Sí, Creo que tú fuiste parte de Vida Juvenil vida juvenil. desde el comienzo. Y ciertamente ha sido una gran parte de mi vida. Y hasta el día de hoy me mantengo en contacto con un par de personas del Ministerio de Navegantes. Son muy especiales para mí. Pero cuando Beth y yo nos casamos en 1992, Beth se volvió el líder espiritual en gran medida. Yo llegué a un punto en el cual estaba muy absorto en ganar dinero. Acababa de salir de la marina y estaba ocupado en establecer mi consultorio y súbitamente empecé a vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Los dos pensamos que ya estábamos salvados, así que no importaba. Los dos creían que una vez salvados, siempre permanecían salvados. Así es, una vez salvado, siempre salvado, así que el hecho de que nuestra espiritualidad no íbamos juntos a la iglesia, íbamos a la iglesia por separado. Un domingo iba yo y el siguiente domingo iba él, pero estaba bien porque ya estábamos salvados, no podíamos perder esa gracia. Colgaban su sombrero en el clavito. En el clavito. Cierto día de sus vidas. Así es. Me encontré alejándome de Dios muy rápidamente después de haberme casado. Sin embargo, fue algo de lo cual no me di cuenta sino hasta hace 3 años atrás. Pasamos por un momento muy difícil en nuestro matrimonio. Estábamos muy enamorados, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que algo faltaba en nuestras vidas. Dios no estaba presente en nuestras vidas y como consecuencia nos estábamos alejando. Nuestro amor estaba basado sobre el conocimiento de Cristo en el comienzo y nos estábamos alejando de Él muy rápidamente. Aquel viejo símbolo, cuando 2 trozos de carbón son sacados del fuego, pierden la comunidad y el apoyo. Y eso es lo que les estaba sucediendo a ustedes. Definitivamente. Eso es lo que estaba ocurriendo con ustedes. Definitivamente. Y también surgieron algunos problemas desde el principio. Nos mudamos varias veces, así que cambiamos de iglesia varias veces. Finalmente nos mudamos de regreso al condado de St. Mary y rápidamente tratamos de involucrar a nuestros hijos en la liga de béisbol infantil para que se relacionaran con otros niños. Yo era la administradora del equipo. Nuestro entrenador, la primera práctica, no sé cómo sucedió, terminamos discutiendo acerca de Jesús y estoy muy agradecida porque me acababa de mudar. Nos acabábamos de mudar y estábamos buscando una iglesia. Yo solía conducir con mis hijos por toda la ciudad buscando una iglesia.
Y este señor estaba totalmente lleno de Cristo. Y yo pensaba, alabado sea Dios. Yo juré nunca volver al condado de St. Mary, pero él me trajo de regreso porque hay una iglesia de la cual yo no sabía y me sentí muy agradecida. Y continuamos la conversación y él me siguió paso a paso con las escrituras. Y yo amaba las escrituras, así que me sentí muy agradecida de poder conversar con él. Y finalmente, durante una pausa, le pregunté, ¿a qué iglesia vas? Porque estamos buscando una iglesia y estoy cansada y frustrada de buscarla. Me contestó, vamos a la Iglesia Católica San Miguel aquí cerca. ¿La Iglesia Católica San Miguel? Le dije. Sinceramente, nosotros estamos buscando una iglesia centrada en Cristo, así que me sentí un poquito decepcionada. ¿Él te contestó algo? No recuerdo lo que te dijo. Creo que simplemente se quedó callado, pero más adelante me preguntó si yo creía en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Y sorprendentemente le dije que sí, porque al haberme criado como episcopal, lo que nosotros creíamos o lo que me habían enseñado era que si uno lo creía, era verdadero para uno. Si el episcopal sentado junto a uno no creía, entonces estaba bien. Así que me fue posible contestarle que sí, que lo creía. Pero no tenía ningún impacto en mi vida, no tenía importancia para mi espiritualidad. ¿Habías continuado creyendo de la manera en que fuiste criada? Incluso cuando visitabas distintas iglesias evangélicas, ¿continuabas creyendo hasta cierto grado en la presencia verdadera de Cristo? Así es, pero en las iglesias a donde íbamos, rara vez recibíamos la comunión, así que no tenía importancia, era un tema sin importancia. Y al igual que muchas cosas que he descubierto, hay muchas cosas sin importancia que en realidad eran muy importantes. Sí, probablemente si miran en retrospectiva se darán cuenta que uno de los principales problemas para ustedes como evangélicos se trataba de la Biblia. La Biblia, claro que sí, definitivamente. Yo me habría descrito a mí misma como una cristiana creyente en la Biblia. Y en cierta ocasión, este caballero y yo, la siguiente vez que lo vi durante una práctica, le pregunté acerca de la Virgen. Le pregunté, ¿por qué la iglesia adora a la Virgen? ¿La Virgen no tuvo ninguna divinidad? Simplemente me dijo, nosotros no adoramos a la Virgen, le rendimos honor. Le dije, ¿por qué crees que no tuvo otros hijos? San Mateo 12:46 dice que tuvo otros hijos. Se refiere a la madre y a los hermanos de Jesús. ¿Cómo puedes decir que no tuvo otros hijos? Y me miró y me dijo, ¿crees que Jesús fue un buen judío? Le contesté que sí. Creo que fue el mejor judío que haya existido. Si Jesús fue un buen judío, ¿por qué cuando estaba agonizando en la cruz miró a San Juan y le dijo, cuida a María, cuida a tu madre? ¿Dónde estaban estos otros hermanos y hermanas? Un buen judío no le hubiera pedido eso a su primo, que cuidara a su madre. Más adelante me explicó muchos otros temas. Cada vez que yo le hacía una pregunta, él tenía una respuesta para mí, pero yo siempre regresaba a mis fuentes para cerciorarme que lo que estaba diciendo estaba bíblicamente correcto. Y fue en aquel entonces que yo descubrí que la Biblia no estuvo disponible, que la Biblia impresa no estuvo disponible sino hasta 1454. Se trataba de mi libro y no era él quien me estaba diciendo eso, se trataba de Dios usándolo a él. Y para mí, 1454, la gente había vivido sin Biblias durante todo ese tiempo. Yo era una cristiana creyente en la Biblia. ¿Cómo me pueden decir que la gente no tenía Biblias? Y la base de mi mundo empezó a... Vamos a corregir algo, solamente me quiero asegurar de corregir esto. He escuchado contar antes un pedacito de esta historia. La Biblia fue impresa en 1450, pero durante 1200 años antes fue copiada. Fue copiada a mano. Y tomaba aproximadamente el salario de 3 años para comprar una, lo cual es equivalente a comprar una casa sin intereses. ¿Quién va a hipotecar su casa para comprar una Biblia? Sí. Y cuando la gente se sentaba a escuchar a alguien leer las escrituras, probablemente iba a ser la única ocasión en la que la iban a escuchar. Porque la mayoría tampoco sabía leer. Si hubieran tenido la Biblia, no hubieran podido leerla porque eran analfabetos. Y eso me sorprendió mucho. Yo siempre cargaba la Biblia conmigo, al igual que lo hago hoy en día, pero yo consideraba que era lo único que importaba. Y pensar que durante todos esos años la gente no tenía el mismo acceso que yo tenía, que tengo a la Biblia. Y que no empezó a ser impresa sino hasta aquel año.
Entonces aquel diálogo que estabas manteniendo, en realidad fue el primer diálogo católico que tuviste en tu vida, aparte de tu amiga cuando eras niña probablemente. Bueno, probablemente, pero después de que yo tuve la experiencia de volver a nacer como cristiana, rezamos por los católicos. Y cuando yo trabajaba con alguien que era católico, siempre le invitábamos a que viniera a misa con nosotros. Y desafortunadamente hubo muchas cosas que me dijeron, muchas de mis ideas erróneas las recibí de parte de católicos que probablemente no fueron catequizados correctamente. Cuando yo tenía 26 años, me dijeron que la Virgen era igual a Jesús. Y eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Una de las cosas que este señor hizo desde el principio, cuando yo le dije, a mí me han dicho esto, esto y esto, me lo dijeron los católicos. Me dijo, lo siento todo lo que te han dicho, es incorrecto. Me pidió disculpas. Eso no es lo que enseña la Iglesia. Esto es lo que enseña la Iglesia y ello hizo gran diferencia, hizo una gran diferencia. Entonces estabas manteniendo ese diálogo semana tras semana. ¿Qué estaba ocurriendo contigo? ¿Sabías al respecto? Estaba enterado de muy poco, Marcus. Yo estuve muy al margen por mucho tiempo. Pero él ya estaba salvado, así que no importaba. Pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que me importaba mucho. Verdaderamente mi esposa me importaba mucho. Me importaba mi familia y me importaba el bienestar de mis 3 hijos. Y súbitamente darme cuenta que mi esposa se encontraba en una búsqueda de la verdad, la cual al final nos llevaría hacia la Iglesia Católica Romana, no me gustó, no me hizo muy feliz. Cuando te enteraste que ella estaba en búsqueda de la verdad, ¿cuándo te diste cuenta de ello? Eso no se equiparaba a la Iglesia Católica al principio, ¿cierto? ¿Fue esa la manera en que se lo presentaste a él? No, como nos encontrábamos en sendas distintas, la mía era... Tú estabas estableciendo tu consultorio dental. Cierto. Con todo lo que involucra. Y yo estaba en casa, preocupada con los quehaceres de la casa y me dediqué a la espiritualidad. Empecé a leer a los primeros padres de la iglesia y Todd y yo empezamos a discutir sobre el bautismo, porque nuestros hijos no habían sido bautizados. Y cuando empecé a darme cuenta... Yo le dije de forma apropiada porque yo fui bautizado como metodista, pero eso no quería decir que teníamos que hacer lo mismo. El bautismo de los bebés simplemente no era importante. Yo había sido bautizado 4 veces en 4 piletas bautismales distintas. Tenía suficiente cloro en mí como para que me durase toda la vida. En cada ocasión, sin creer que era una renovación bautismal, sino que era una expresión de tu fe. Definitivamente era una confirmación, una revalidación, otro paso. Entonces, desde esa perspectiva, no había necesidad de bautizar a los niños. Exactamente. Ustedes les había enseñado otra cosa. Así es, y yo, al igual que Todd, siempre creí que el bautismo era una señal externa de una conversión interna. Fue algo que yo no argumenté, pero yo creía firmemente en eso, que el bautismo y la salvación estaban relacionados muy estrechamente, pero al revés. Primero uno tenía que ser salvado y después bautizado. Yo fui bautizada cuando niña. Cuando tuve mi experiencia de volver a nacer, no volví a ser bautizada. Y fue únicamente porque nunca se dio, porque no fue una prioridad, porque la iglesia donde estábamos yendo, si ante los ojos de ellos yo hubiera sido bautizada, pero no era necesario porque no hacían nada. Entonces, en tu diálogo con este entrenador de béisbol, ¿esto salió a la luz? Salió a la luz y muy rápidamente me mostró la enseñanza, la cual al principio yo no estaba dispuesta a aceptar, porque dice muchas veces en las Escrituras, ellos creyeron y fueron bautizados, él creyó y fue bautizado. Siempre decía que el creer venía primero y yo me aferré a eso y tuve que darme cuenta, tuve que colocarme en la época en que fueron escritas las Escrituras. Los apóstoles no perseguían a la gente para que fueran bautizados, tenían que convertir a personas adultas y luego bautizaban a familias enteras. Y a través del libro de Hechos hay ejemplos de familias que fueron bautizadas. Y esos son los ejemplos que me dio George. Pero también me refirió a una página web de Scott Hahn para que empezase a leer acerca de la justificación. Fue un tema sobre el cual me dijo que aprendiera yo sola. Cuando el bautismo fallaba, para mí también fallaba la salvación. Ese era mi entendimiento sobre la salvación. Y rápidamente me di cuenta que teníamos que bautizar a los niños, porque todo involucra... Porque te enfrascaste en algunos versículos que parecen sugerir que la creencia viene antes que el bautismo. Sí. Pero como sucede a menudo en aquellas doctrinas cristianas que tienen una doctrina en particular, ellos enfatizan, le restan importancia a los versículos que enfatizan, como en la
Primera San Pedro, somos salvados por el bautismo. 3:21, no sé cómo leí eso, que Noé cuando atravesó el agua, que eso prefiguró el bautismo que había de salvarnos. Cuando lo leí, simplemente quise inclinar la cabeza sobre la mesa. Sí. Cuando San Pedro concluyó su primer sermón y la gente le preguntó qué debían hacer, él no les dijo que debían aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Así es. Les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados, ellos y sus familias. Así que estaba presente, pero no lo veíamos. Ahora ustedes lo veían. Sí, así que empezamos a conversar y finalmente Todd dijo que si queríamos bautizar a nuestros hijos, deberíamos hacerlo. Acudí al pastor de la iglesia a donde íbamos y no recibimos ningún apoyo. Le pregunté, ¿podemos reunirnos para platicar acerca del bautismo? Porque verdaderamente quería enfocarle su atención a ese tema. Y esa reunión nunca tuvo lugar, porque una cosa que Dios colocó firmemente en mi corazón fue que yo tenía que ir a la misa de gallo el día de Navidad. Así que fui a la misa de gallo. Fui por mi cuenta. La familia que me había estado ayudando, yo no estaba segura si ellos iban a estar ahí o no, pero Dios colocó firmemente en mi corazón que yo tenía que ir. Y de todo corazón yo pensaba, Dios mío, has preparado el corazón de Todd. Yo voy a ir a esta misa y va a ser maravilloso. Voy a volver a casa y la belleza de la iglesia que he descubierto empezará a mostrarse ante él. Y aquel día regresé de la misa y aquella noche Todd me estaba esperando en la escalera y estaba muy molesto, estaba muy triste. ¿Qué estabas haciendo mientras ella estaba en la misa de gallo? ¿Estabas en casa relajado leyendo un libro? Claro que sí, con castañas asándose en el fuego y todo lo demás. Los niños ya se habían acostado a dormir, en anticipación, por supuesto, de la mañana de Navidad. Era víspera de Navidad. Yo sabía que Beth había ido a misa. Yo tenía cierta idea de a cuál iglesia había ido y con quién. Habíamos ido a la iglesia más temprano para acallar la necesidad protestante, a nuestra iglesia metodista. Y observé como un grupo, una familia católica, estaba sentada muy callada y sin moverse durante el servicio metodista. Y hubo un momento en el que yo pensé, tal vez algo les haga despertar, tal vez haya algo que ellos escuchen o sientan que les ha de despertar y verán la gloria que les hace falta. Algunos de ellos serán salvados. Ese fue el último momento de paz que experimenté durante varios meses. Cuando Beth regresó de la misa de gallo, probablemente era alrededor de las 2 de la madrugada. Yo no había podido dormir, estaba lloviendo a cántaros. La manera en que estuvo lloviendo era comparable a la incomodidad que yo sentía, emocional y físicamente. Yo no sabía si yo iba a perder el control. Mi esposa había ido a un servicio católico. Yo sabía que ella iba a regresar. Estábamos llegando a una crisis en nuestro matrimonio en aquel punto, en donde tuvimos que tomar una decisión de la dirección que queríamos tomar. Y estaba seguro que no podíamos seguir la ruta católica. Fue muy doloroso. Discutimos en la madrugada, como nunca lo habíamos hecho. Es cierto, nunca discutimos, Todd y yo no discutimos. Nuestros hijos, como yo había mencionado, nuestros hijos cerraron las puertas de sus habitaciones arriba. Nos escucharon, los despertamos. Cerraron las puertas de sus habitaciones pensando que alguien se había metido a la casa. Ruego a Dios que nos hayan perdonado por eso, pero nunca lo voy a olvidar. Pero tenían que entender que Todd pensaba que yo estaba llevando a nuestros hijos al infierno. Sinceramente, él pensaba que yo estaba guiando a nuestros hijos hacia el infierno y me pidió que me marchara. Y yo lo felicito por ello, porque hay muchos padres, porque en este país no hay muchos padres que saquen la cara por sus hijos. Y aquí teníamos un hombre, tuvo que haber sido como una luz para él. ¿Se lo oculté? No, pero nuestros mundos estaban muy aparte y él estaba salvado. Y yo seguí insistiendo. Estoy seguro que hay ciertas personas que dicen, estoy en la iglesia católica, yo estoy salvado, pero junté todos mis libros y todo lo que estuve leyendo y se los entregué a Todd. Esa fue la mañana de Navidad. Y esa mañana de Navidad me fui de la casa. Aunque no me fui por mucho tiempo. Estuve ausente de la casa todo el día. Fui a la casa de su padre. Todo el tiempo estuve preocupado de lo que ella iba a tener que enfrentar en casa. Los niños estaban conscientes de que sus padres no estaban juntos el día de Navidad y tenían muchas preguntas. Pero regresé a casa. Empezamos a tratar de enmendar las cosas. Tomó varias semanas, a tal punto que Beth puso al catolicismo de lado momentáneamente.
se dio cuenta que tenía que hacerlo para poder comunicarse conmigo. Yo me puse así de terco, simplemente no podía hablarle. Yo no quería oír nada, no quería leer nada. Fui muy terco. Esencialmente regresamos a la iglesia metodista sin verdaderamente sentirlo. Recuerdo que los domingos íbamos al altar para recibir la comunión y siempre éramos los últimos en regresar del altar. Y lloramos mucho. Estoy seguro que la congregación se tenía que haber estado preguntando qué pecados tan graves podíamos haber cometido para quedarnos en el altar tanto tiempo. Fueron momentos muy dolorosos. Pero vuelvo a mirar esos momentos y me siento muy agradecido por ellos, porque Dios los usó, por lo menos conmigo, para volverme humilde, para llevarme a un punto en mi vida en donde Él me quería. Y yo me esforcé mucho en tratar de escapar de Él. Durante esa época en la que él estuvo pasando por todos esos problemas, ¿qué fue lo que causó que empezara a aceptar la fe católica? Sinceramente creo que hubo muchas oraciones. Irónicamente, a pesar de ser yo una persona tan decidida, y también lo era yo en aquel entonces, a veces soy muy extrovertida en lo que se refiere a la fe. Dios hizo que yo me callara, y me hacía falta quedarme callada. De la misma forma en que su corazón no estaba listo, sus oídos tampoco lo estaban. Hacía falta que Dios le hablara, yo no le iba a hablar. Hubo un estudio bíblico que el pastor en la iglesia metodista prácticamente nos pidió que nos inscribiéramos. Y estoy muy agradecido por ello. Los dos nos inscribimos. Se llamaba Experimentando a Dios. Fue escrito por un ministro bautista. Así que ahí nos encontrábamos tomando un estudio bíblico bautista en una iglesia metodista. Mi esposa estaba en camino a volverse católica. Pero los componentes esenciales del estudio bíblico estaban dirigidos hacia la obediencia a Dios. Esencialmente uno iba ahí para discernir el papel de Dios en la vida, y esencialmente uno lo lograba al entregarle la vida por completo. Por lo menos se trataba de algo que yo conocía, establecer una relación personal. Así que lo hice. Volví a comprometer mi vida a servirle, y por primera vez empecé a sentir una espiritualidad que nunca antes había sentido. Y tengo que añadir que durante aquella misma época Todd también estaba leyendo la misma apología que yo estaba leyendo, y aunque le enojaba, estaba haciendo raíz en su corazón, y probablemente hasta cierto grado le enojaba porque estaba empezando a ver ciertas verdades. Así es, muy cierto. Llegó a su culminación cuando nuestros hijos tuvieron una infección a la garganta. Tú los llevaste al médico. Pasamos muchas noches sin dormir. Creo que me tomé una caja entera de antihistamínico, tratando de dormir en la noche, para que pudiera funcionar durante el día. Y cierta mañana iba camino al trabajo y me enojé mucho. No sé si fue por la falta de sueño o simplemente sabía que no me podía concentrar aquel día. Así que le pedí a mi recepcionista que cancelara todas mis consultas de aquel día. Fui a acompañar a Beth al consultorio del médico y empezó a llover cuando estábamos en la playa de estacionamiento. Le dije que no pensaba volver a mi trabajo. Ella se preocupó, estaba preocupada por mi bienestar en aquel momento, pues estaba consciente de mi crisis. Le dije que me encontraba bien, pero que me hacía falta un lugar a donde ir. Me hace falta un lugar a donde ir y poder estar en silencio. Me dijo, ¿a dónde vas a ir? La iglesia metodista está cerrada, es muy temprano. Le pregunté, ¿la iglesia donde has estado yendo está abierta? Ella no lo podía creer. ¿Quieres decir la iglesia católica? Le contesté que sí. Me dijo, Todd, las puertas siempre están abiertas ahí. Así que les di un beso a todos y conduje hacia la iglesia. Cuando llegué al estacionamiento, fue como si mi auto hubiera estado en piloto automático. No podía creer lo que estaba haciendo. Estaba entrando al estacionamiento de una iglesia católica. Recuerdo haber salido de mi auto, haber caminado hacia la iglesia, haber ingresado, haberme arrodillado, tratando de ignorar las reliquias, tratando de ignorar el aroma que yo temía. Se trataba de un olor rancio. La soledad era pura. Estuve ahí alrededor de 15 minutos rezando. Recé para que Dios no me permitiera ir en ninguna otra dirección que Él no quisiera. Él no me habría permitido ir en una dirección que Él no hubiera querido para mí, para nosotros. En aquel momento miré hacia arriba y vi a Jesús.
No me había percatado que Jesús estaba en la iglesia católica, pero ahí estaba. Y no solamente eso, sino que estaba en la cruz. Años antes me habían enseñado, como me imagino, al igual que a otros protestantes, que Jesús había resucitado y no hacía falta tenerlo en la cruz. Pero yo vi a nuestro Señor suspendido por encima de mi cabeza. Y hasta el día de hoy siento que Él me tendió la mano desde la cruz en aquel momento y me tocó. Y me hizo algunas preguntas bastante difíciles. Tal y como lo había dicho yo cuando tomé el estudio bíblico, estaba dispuesto a seguirlo y confiar en Él. Y esa fue la chispa que dio inicio a todo. Y las paredes se vinieron abajo. El velo fue removido de mis ojos. Cuando conduje a casa, yo era un hombre distinto. Efectivamente, era un hombre diferente. Cuando me dijo que iba a la iglesia, hice una llamada telefónica. Inicié una cadena de oraciones. No puedo mencionar lo suficiente a las personas que rezaron y el poder de la oración. Esas oraciones habían estado realizándose durante meses, pero Todd cambió su disposición y recibió la gracia de todas estas oraciones. Y cuando regresó a casa, me miró y me dijo, ya no más. Y algo dentro de mí dijo, oh, no. Porque pensé que se refería a nuestro matrimonio, pero más bien su lucha empezaba a terminar. Y había personas en la capilla de adoración, había personas en la iglesia, hay personas a quienes nunca les podemos agradecer, que estuvieron rezando de rodillas por nosotros, por su amor hacia Jesús. ¿Cuánto tiempo después de ello fueron recibidos en la iglesia? Probablemente un tiempo después. Alrededor de 6 meses. Tuvieron muchos temas que resolver Definitivamente. para poder ser recibidos. Estamos muy agradecidos con las personas de nuestra parroquia local, en especial nuestro sacerdote en aquel entonces, el padre Mike Dolan. Sacó tiempo de su vida ajetreada para hablar con nosotros uno por uno, esencialmente para nuestro curso de catecumenado. En aquel entonces tratamos de leer todo lo que pudimos, Cristiano Sólido, nuestra sólida literatura católica. Beth había empezado a compartir conmigo los libros que ella había estado leyendo. Los saqué de su escondite. De hecho, nuestro antiguo ministro metodista me animó a que lo hiciera. Tuve mucho apoyo. Bien, hagamos una pausa y regresaremos en breve con sus preguntas para Todd y Beth sobre algunos de los detalles de su regreso. Regresamos en breve. Otra cosa que me gustaría recordarles acerca del programa radial Profundizando en las Escrituras, todos los miércoles en la tarde a las 2 de la tarde, hora del este. Está en radio EWTN. Se pueden dirigir a nuestra página web deepinscripture.com para informarse sobre cuál texto estamos estudiando. Lo transmitimos todos los miércoles y creo que se vuelve a transmitir los viernes por la noche y los domingos por la mañana. Se pueden dirigir a ewtn.com y ver el horario de la radio y enterarse más en deepinscripture.com. Bien, gracias por contarnos su historia. Es muy difícil resumir una vida, un recorrido espiritual. Es difícil resumir. Pero ustedes hicieron un buen trabajo. Tenemos llamadas y mensajes de personas que tienen preguntas acerca de diferentes aspectos del regreso de ustedes. Veamos lo que tenemos aquí. Tenemos un mensaje de Janelle, que nos escribe desde Tuscaloosa, Alabama. Nos escribe, hola desde Tuscaloosa. Beth mencionó haber leído los primeros padres de la iglesia en su búsqueda de la verdad. Y Marcus también los ha mencionado en el programa. Cuando voy a la biblioteca o una librería para buscar estos libros, no sé qué buscar. ¿Me podrían decir cuáles son los libros de los primeros padres de la iglesia que me han de ayudar a entender la fe de la iglesia primitiva? Gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por su mensaje, Janelle. ¿Qué piensas? Bien, los primeros libros que yo leí de los primeros padres fue una colección de 3 volúmenes de Jürgen. La de Jürgen. La de Jürgen. Y lo que hice, textualmente empecé desde el principio, el libro rojo, con él didajé y empecé a leerlo. Más adelante, cuando tenía dudas, me ponía a leer a los primeros padres de la iglesia. También hay otro libro de Mike Aquilina. Sí. Creo que se titula Los primeros padres, el cual es un texto mucho más corto, pero con una idea muy buena. Y creo que también hay uno de Bennett. Sí, el libro de Rob Bennett. Rob Bennett. Los 4 testigos. Los 4 testigos. Es un libro excelente sobre los primeros padres de la iglesia. Permítame volver a poner énfasis. Estos 3 son libros muy buenos si uno está interesado en conocer más acerca de la fe de los primeros padres de la iglesia.
El libro de Jurgens, en 3 volúmenes, comienza con los padres apostólicos. Los primeros padres de la iglesia, quienes aprendieron a su fe directamente de los apóstoles, se les llama los padres apostólicos. Este libro, en 3 volúmenes, prosigue hasta San Agustín, creo que hasta finales del siglo IV o V. El otro libro que mencionó, ese es el de Mike Aquilina, su libro acerca de los primeros padres, y el libro de Rob Bennett, Los 4 testigos. Y todos esos libros se encuentran en el catálogo religioso de EWTN, así que si están interesados, ¿por qué leer a los primeros padres de la iglesia? Lo que hizo por mí, porque mi pregunta era, si no existían Biblias para repartir, ¿qué hicieron los apóstoles? Claro que podemos leer el libro de Hechos y darnos cuenta de lo que hicieron, pero volviendo a aquellos que recibieron sus enseñanzas, aquellos que fueron instruidos por los apóstoles, ese era un concepto totalmente nuevo para mí. Pero cuando empecé a leerlos, me di cuenta que yo creía lo que estaba leyendo, aunque no fuera inspirado como lo son los evangelios. ¿Cuándo fue la primera vez que leíste a los primeros padres de la iglesia? ¿Qué opinaste? Fue poco después del impacto inicial de que yo iba a seguir a mi esposa a la iglesia católica. Bien. Creo que el tema de la autoridad fue lo que me impactó después de haber leído a los primeros padres de la iglesia. Me dije, caray, esto es prueba de la sucesión apostólica. Así fue como empezó. Esta es la iglesia a la cual Cristo me está llamando. Puede que no sea la misma iglesia que conocieron mis abuelos. Tengo mucho respeto por lo que ellos me instruyeron desde el principio, pero creo que la idea de ir en la dirección de la sucesión apostólica y la autoridad era algo adecuado. Además, para ellos fue igual que para ti. Nadie te dijo. Así es, Nadie te dijo. así es. Nadie le dijo a ellos. Exactamente. Y a menudo lo que te decían a ti, lo que le decían a ellos, no era cierto. Sí. Así que hubo que aclarar los malentendidos y recibir la información correcta para poder entender la verdad acerca de la Iglesia Católica. Y muchos han dicho lo siguiente, en especial los conversos. La idea de la conexión entre la historia y la Iglesia Católica. Y tú lo has dicho en tu testimonio también, Marcus, que no adentrarse en la historia es permanecer protestante, así como adentrarse en la historia de nuestra iglesia significa volverse católico. Uno deja de ser católico si uno no sabe por qué cree. La gente puede creer que es católica, pero no sabe que lentamente se está alejando y termina creyendo cosas que no son ciertas. Así es. Como la persona que contaste que pensaba que nosotros equiparamos a la Virgen con Cristo. ¿De dónde salió eso? ¿Cierto? Ujú. Es una mala enseñanza. Tenemos una llamada, Erin desde Minnesota. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola, gracias por atender mi llamada. Estoy casada y tengo 4 hijos. Y mi esposo no es católico, Marcos. Hemos estado casados durante varios años. He estado rezando para que él se vuelva católico, pero se rehúsa. ¿Cómo puedo ayudarle a iniciar el regreso a que se vuelva católico? Primero que nada, Erin, mucha gente aquí va a rezar por usted. Le pedimos a todos en la audiencia que recen por Erin, que recen por su esposo. ¿Alguna idea sobre cómo ella puede empezar? Yo diría que usted se encuentra en el camino correcto por la oración. La oración es lo primero. A veces la gente dice, lo único que nos queda es rezar. No, alabado sea Dios. Gracias, Jesús, por poder traerte nuestras peticiones. Tenemos que rezar por la conversión. Únicamente el Espíritu Santo puede convertir. Admirablemente, en mi camino con Todd, Jesús utilizó mi silencio, me llamó al silencio, porque cualquier palabra que yo hubiera dicho solamente hubiera causado daño. Hizo que yo leyera ciertas cosas. Cuando Lázaro murió y fue enterrado, Jesús caminó durante 3 días para regresar a verlo, y todo el mundo estaba triste. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Pero él les dijo que movieran la piedra de entrada de la tumba. No, Señor, está muerto, huele mal. Ha estado en la tumba durante 3 días. Jesús nos está llamando a glorificar a su Padre, así como lo hizo él al esperar aquellos 3 días. Al igual que en el Antiguo Testamento, Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Él ha de renovar sus fuerzas. Él ha de cargarlos a ustedes cuando ustedes sientan que no pueden seguir avanzando. Y cuando usted sienta que no puede seguir rezando por su esposo porque piensa que no está logrando nada, Él está haciendo algo. Él está cambiando su corazón. Pero
será cuando Él quiera y no cuando nosotros lo queramos. Estoy de acuerdo. Creo que hubo muchas ocasiones en las que vi a Cristo en mi propio hogar a través de su testimonio silencioso. Y eso fue algo muy fuerte. Causó humildad en mí. Y en algún momento su esposo encontrará la conexión que está buscando. Le pido que de vez en cuando le presente el desafío también, de manera amorosa, lo cual estoy seguro que ya está haciendo. Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica. Ella rezó. Ella rezó mucho por San Agustín y tomó mucho tiempo. Y puede que suene muy a la ligera decir que hay que rezar y que hay que ser paciente, pero desafortunadamente tomamos la oración muy a la ligera muy a menudo. Pero a lo que tú te refieres es la oración sacrificial. Uno se compromete a tomarse el tiempo para rezar sin importar otras cosas, como una ofrenda para Dios, una entrega de ese tiempo y de uno mismo, como una especie de ayuno de las otras cosas Así es. que uno está tentado a hacer, que quieren alejarlo a uno de la oración, cuando la oración es lo más importante. En cierta ocasión escuché decir a un pastor que el diezmo es algo maravilloso y que debemos de tratar de dar nuestro tiempo como limosna. Démosle a Jesús el 10% de nuestro día, un verdadero 10% de nuestro día en oración. Es un gran sacrificio. Bien, tenemos otra pregunta de Emerson desde Pensilvania. Queridos Marcos e invitados, ¿podrían explicar por qué la mayoría de los protestantes no toman la misma posición estricta que los católicos con respecto al divorcio? Muchos católicos que se vuelven a casar después del divorcio se unen a las iglesias protestantes simplemente porque creen que los protestantes aceptan mejor el divorcio y las parejas que se vuelvan a casar. Gracias por su respuesta. ¿Qué opinan? Por mi propia experiencia, mis padres se divorciaron. Verdaderamente es algo aceptado. Recuerdo haber oído cosas así como la iglesia fue escrita en otra época, no en esta época. En esta época sabemos que lo podemos hacer si no somos felices y podemos rehacer nuestras vidas. Creo que en cierta ocasión el padre Straub habló acerca del sufrimiento. Si verdaderamente lo único que buscamos es la felicidad en nuestros matrimonios, entonces tal vez no es para ello a lo que Dios nos está llamando. Uno no siempre está flotando sobre una nube de felicidad. También los dos han mencionado la triste trayectoria de la idea de que una vez que uno ha sido salvado, siempre permanece salvado. Eso no es lo que siempre se enseña, que una vez que uno ha sido salvado, ya no importa cómo vive su vida. Eso nunca se ha sido sugerido, pero es lo que puede llegar a ocurrir. Va a haber personas que van a hacer vueltas a nacer y se van a divorciar si sus matrimonios no funcionan. Pero no creen que vaya a tener ningún efecto en su salvación en ese sentido. Así es. Por esa suposición teológica sobre la cual están basados. Y además, nuevamente, si no existe una autoridad de la iglesia para ayudarles a entender pasajes bíblicos difíciles, entonces van a encontrar el pasaje bíblico en el Evangelio que dice que está bien divorciarse de la esposa por cualquier razón. Nuevamente, si no existe la autoridad para asegurarse que lo esté interpretando de forma correcta, terminan con todo tipo de interpretaciones y normalmente toman aquella que es la salida más fácil. La que le convenga a uno. Ese es el punto débil de la interpretación privada de las Escrituras. Uno solamente toma lo que le conviene. Ponen de lado el siguiente versículo porque no es algo que uno cree que le vaya a ayudar en su propio recorrido. Uno toma el versículo que le guste a uno, su versículo favorito, y lo usa como un arma cada vez que te haga falta. José desde California, ¿cuál es su pregunta? Hola, José. José. Hola, buenas noches. La razón por la que llamo es que yo entiendo de dónde provienen ustedes. Les quiero preguntar, exactamente, ¿cómo lidio con protestantes y sus ideas equivocadas sobre el catolicismo? Y no solamente sus ideas equivocadas, sino su negación total o su falta total de voluntad de aceptar el hecho de que ellos han sido engañados o de que ellos no entienden correctamente las enseñanzas católicas. Por ejemplo, sobre la adoración de la Virgen, lo cual nosotros no hacemos porque ellos creen que lo hacemos. Creo que estoy hablando demasiado, pero les quiero preguntar, ¿cómo explicárselos? Muchas gracias. ¿Cómo derribar esa barrera? Tu barrera fue derribada, pero ¿qué tal si se ponen a pensar en sus amigos que simplemente no quieren escuchar? Lo cual estoy seguro que les sigue ocurriendo hasta ahora. ¿Qué opinan? Creo que hay que ser un buen testigo de Cristo. Hay que cumplir la tarea requerida como católico. Tenemos que aprender nuestra fe. Luego tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Juan Pablo II
nos llamó a tener un enfoque ecuménico. Creo que tenemos que iniciar un ministerio con protestantes, con las escrituras, no obligatoriamente con el catecismo. Es una herramienta muy valiosa para los católicos, pero tenemos que empezar con ellos, con el diálogo. En mi opinión, no hay nada malo con tener estudios bíblicos juntos, pero no podemos comprometer lo que nosotros sabemos es la verdad dentro de la fe católica. Y ellos responden ante este amor, no pueden evitarlo. Todos nosotros amamos a Jesús. Y si Él es nuestro centro, entonces es algo muy poderoso aprender que tenemos otra coraza, que tenemos otras municiones para ayudarnos en nuestro recorrido junto a Cristo, en especial los santos y la Virgen. Y quiero añadir que el catecismo es muy bueno para los católicos que conocen su fe, pero también tienen que mirar en la parte de atrás del catecismo cuántas páginas hay de referencias a las escrituras. Así que, al usar el catecismo, en especial el nuevo compendio, que es maravilloso, pueden ver el texto de las escrituras que está detrás de la enseñanza católica. Y con ello estarán equipados para contarles a nuestros hermanos no católicos en qué parte de las escrituras se encuentran esas enseñanzas. Con razón muchos protestantes, yo nunca me consideré protestante, pero nunca supe que Jesucristo únicamente fundó una sola iglesia. Me sorprendió mucho cuando alguien me preguntó, ¿a qué iglesia crees que se refieren las escrituras cuando hablan de la iglesia? ¿A qué iglesia se refieren? ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? ¿Dejó a los apóstoles para que cada uno se fuera por su propio camino y fundara varias iglesias? Tenía mucho sentido. Él dijo que nunca nos abandonaría, y a menos que creamos que todo el mundo estuvo equivocado hasta que llegó la Reforma, eso quiere decir que Él nos abandonó, y no fue así. Bien, leamos el siguiente mensaje electrónico. George nos escribe, ¿cómo llegaron al entendimiento del papel del Papa? Gracias, George. ¿Quieres contestar primero? Bueno, para mí fue fácil. Nuevamente, solamente puedo hablar por mi propia experiencia. Para mí fue fácil gracias al hombre que tuvimos. Un hombre santo. Exactamente. El Papa Juan Pablo II fue amigo de varios líderes de iglesias protestantes, pero guiaba por medio del ejemplo. Fue un hombre santo, y gran parte de nuestra búsqueda de Cristo en la fe, sin denominación, tenía que ver con la santidad. Y creo que sería muy difícil encontrar otro ser humano que represente la santidad más que él. En este momento estoy leyendo un libro sobre la vida de Juan Pablo II. Creo que nunca me había demorado tanto en leer un libro. Una y otra vez vuelvo a leer los mismos capítulos. Muchas veces la gente cuando piensa en el Vaticano II solo se acuerda de las malas ampliaciones de este. Así que terminan con un mal sabor de boca con respecto al Vaticano II. Pero la esencia del Vaticano II fue el llamado a la santidad, de arriba a abajo. Una renovación de corazón primero. Eso es lo que verdaderamente quiere decir ser obispo, lo que verdaderamente quiere decir ser sacerdote, lo que quiere decir ser laico. En esencia, Juan Pablo II estaba viviendo eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Esto es lo que me ayudó a entender cuando yo ingresé a la iglesia. ¿Cómo entendía Juan Pablo II su papel como papa? ¿Cómo se llamaba a sí mismo? Siervo de siervos. No era una pirámide con él en la cima, era una pirámide con él en la base. Eso es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Y eso es lo que Juan Pablo hizo. Así que en ese sentido era fácil seguir su ejemplo, pero todavía teníamos el asunto de que ocupar el lugar de Cristo es difícil. Yo pensaba que la Iglesia Católica había creado un puesto para que alguien tomara el lugar de Jesús, y yo creía que el Papa era el anticristo, y yo creía que la Iglesia Católica adoraba al Papa. Y nuevamente tengo que decir que arribé a esas ideas por mí sola. Mi pastor no me enseñó nada de eso, pero cuando leí cómo Jesús les dio las llaves a San Pedro y a San Mateo, y nuevamente lo leí con el Antiguo Testamento de fondo, lo cual nunca había hecho antes y nunca antes los había relacionado, no había forma de negarlo. Me sorprende
Yo tampoco había hecho esa conexión con Mateo 16 e Isaías, pero se encontraba en las anotaciones de mi Biblia protestante de estudios. Me hizo reír, estaba ahí, pero nunca hice la conexión de que existen paralelos. Simplemente tenemos que leer las anotaciones aunque no hayan sido inspiradas, digamos, pero están ahí. Solamente hacía falta relacionarlas. Así es. Pasemos a Jim desde Pensilvania. Hola Jim, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcus, Hola Jim. mi pregunta es para cualquiera que se sienta inspirado para contestarla. Tiene que ver con la intercesión de los santos. ¿Y cómo explicarle a alguien que no sea católico el valor que tiene? La respuesta frecuente es que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Cómo superar eso? Bien Jim, excelente pregunta. Esa fue una de las primeras preguntas que yo hice. E inmediatamente me contestaron, tú me pediste que yo rezara por tu padre cuando lo iban a operar. Sí, pero tú estás aquí. Bien, ¿crees en la vida eterna? ¿Qué nos separa de aquellos que están en el cielo? Cuando se habla de la nube de testigos, ¿quiénes están ahí? Y yo siempre tengo mucha seguridad cuando le pregunto a alguien que no sea católico. Creo que la palabra santo solía asustarme, porque para mí casi le otorgaba cierta deidad a personas que se habían marchado de aquí, en lugar de simplemente ser alguien que había logrado llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero la idea era que yo les pedía todo el tiempo a las personas que rezaran por mí. ¿Por qué no había yo de querer que alguien que estuviera ante la presencia de Dios rezara por mí? ¿Por qué no había de preguntarle, ¿creía estar separada de ellos? ¿Acaso no creo que Cristo nos ve a todos como a uno solo? Esa siempre es mi primera reacción. Todo el tiempo nos pedimos unos a otros que recemos unos por otros. Muy bien. Pasemos a Roger desde Greenville, Carolina del Sur. Nos escribe, buenas noches. ¿Cuál creen que es el destino eterno de un católico que se va de la iglesia católica y se une a una iglesia evangélica y que cree que puede servir mejor al Señor permaneciendo fiel a una iglesia evangélica? Gracias, Roger. Es una pregunta difícil en el sentido de que sería maravilloso tener aquí a un canonista. ¿Qué opinan? Que no nos juzguemos unos a otros en primer lugar, es lo primero que pienso, que no lo hagamos. Conozco una persona que se acaba de ir de la iglesia católica. Le pregunté si creía en la presencia real y me contestó que sí, pero me dijo que creía que podría llegar a la salvación sin necesidad de esta, que existe gracia fuera de la iglesia católica. Y ciertamente la iglesia católica, Dios obra en todas las iglesias. Jesucristo obra en cualquier iglesia que profese que Él es Señor y Salvador. No hay que estar únicamente dentro de... Me gustaría intentar responder la pregunta porque la iglesia ha realizado una afirmación respecto a ello. Tenemos que asegurarnos de entenderla correctamente y tienes razón. No es nuestra labor juzgar a nadie. Nuestra labor es proclamar la plenitud de la verdad. No juzgamos a los demás. Eso se lo dejamos a Dios. La iglesia enseña que una vez que una persona ha recibido las bendiciones de ser católico y luego elige marcharse, que existe un cisma y que está colocando su alma en peligro. Así que nuestra tarea no es juzgarlos, sino llamarlos a que regresen a casa. A que regresen. Tenemos que llamarles de regreso a aquellos que están fuera de la iglesia y que nunca han experimentado esas bendiciones. La iglesia enseña que por medio de la misericordia de Dios, por medio de la iglesia y de las bendiciones de Cristo, de hecho pueden llegar a ser salvadas. Pero eso depende de Dios, no podemos asegurar que vayan a hacerlo. No podemos asegurar que porque sean buenos presbiterianos, eso depende de la misericordia de Dios. Nuestra tarea es comunicarnos y no juzgarlos. A veces cuando nos referimos a ese tema de las personas que se encuentran fuera de la iglesia católica, la usamos como un arma y juzgamos faltos de caridad. Nuestra tarea no es juzgar, pero tampoco podemos ignorarlos. Brevemente quiero añadir, uno siempre puede recibir gracia. Yo me encontraba muy lejos, fuera del alcance, y lo que me ayudó fue la obra oportuna de Dios. Es mejor amar y compartir la gracia y ser un canal del amor de Dios para los demás. Todd y Beth, gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Gracias por invitarnos. Su testimonio es muy bueno, que Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos veremos nuevamente la semana próxima. Que Dios os bendiga.